Como no tenía el micrófono, no se ha escuchado. ¿Buenos días? Buenos días. Ahora sí. Hay un buen rebote. Voy a hacer la introducción y la voy a leer para que no se me escape nada de la forma literal en que la quiero transmitir. Y préstame toda la atención del mundo, por favor, porque es interesante en agarrar esto para el desarrollo de la predicación. El título que he puesto es: sin capacitación no hay crecimiento ni unidad en la iglesia. Sin capacitación no hay crecimiento ni unidad en la iglesia. Y leo: estamos viviendo todos, porque hacemos parte de la sociedad. Entonces, estamos viviendo momentos donde todo camina muy rápido. Ya estamos a domingo. Hace 5 segundos atrás fue el domingo pasado. Así de rápido va todo. Hace nada estábamos en el estudio bíblico. ¿Te acuerdas, López? En el estudio bíblico y todos los que vinieron. Y ya estamos de nuevo a domingo. Todo camina muy rápido. Las distintas sociedades están colapsando. En nuestro mundo actual, distintas sociedades colapsan. Quiebras económicas, búsquedas de cómo hacer esa política que salve de la gran crisis que existe. Esto no es nuevo para nosotros, lo estamos viendo en el telediario. Pero por otro lado, y ante un momento tan veloz, están surgiendo nuevos paradigmas sobre cómo hay que vivir o incluso pensar. Se nos está bombardeando de una forma subjetiva cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que vivir, qué ideologías tenemos que aceptar para ser personas del siglo XXI. Ideologías nuevas son las que van marcando la pauta a seguir, aunque no nos gusten. Aunque no nos gusten. Y aunque sean contrarias a nuestro pensamiento, el cual se rige por la palabra de Dios. Nuevas formas de vida, nuevas formas de interactuar con los demás, esa nueva normalidad de la que se habla, y estamos ante un auténtico convulsionamiento en todos los sentidos. Pero en asuntos de fe no se queda atrás. Si la sociedad va de esta forma, los asuntos de fe también están siendo tocados. Estamos viviendo en un tiempo donde nuevas espiritualidades nacen, nuevas formas de buscar tener contacto con el más allá, o por lo menos vivir con más llenura y sentido en este mundo veloz. Voces nuevas que surgen incluso dentro de iglesias evangélicas, diciendo que tienen una nueva información respecto a los temas bíblicos. Escuchen, dicen, lo que han escuchado atrás hemos descubierto que hemos estado predicando mal. Esto es lo que tenemos que creer, porque este es el descubrimiento nuevo que hemos hecho. Dando un giro sumamente peligroso a una teología sana e histórica. Voces que ante el manto o el título de teólogos, ojo, yo soy teólogo, no estoy diciendo que todos los teólogos somos farsantes, estoy diciendo teólogos, entrecomillado, que piden a sus fieles que crean esta nueva interpretación bíblica, porque lo hemos descubierto hoy, en el siglo XXI, llamando bueno a lo que la Biblia llama malo. Esto está sucediendo hoy. Y este quizá es el peligro teológico de nuestro tiempo. Los nuevos descubrimientos hermenéuticos, como le dicen. Esa teología inclusiva, esa teología progresista. Usted dirá, pero el progresismo no es político, claro, y la teología se mezcla con la política de siempre. Esa teología donde todo sirve, todo vale, vente, porque la Biblia te ama tal y como eres. Dios es un Dios de amor. Por supuesto que es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. No nos olvidemos de eso. Pero no, las nuevas teologías están diciendo, no, Dios te ama tal y como eres. Sí, me ama tal y como soy, claro, pero quiere que cambie. Quiere que sea más santo y más como Él.
estas nuevas teologías están surgiendo. Pero también están aquellas voces antiguas, heréticas, las cuales fueron denunciadas por la Iglesia en su momento, pero que hoy están resurgiendo con fuerza, haciendo que cientos de cristianos salgan de sus comunidades de fe y se adhieran a estas nuevas comunidades o a estas nuevas voces heréticas. Y la pregunta que nos debemos hacer, hermanos y hermanas, es: ¿por qué sucede esto? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Y por qué estas personas consiguen engañar a cristianos? Versículo 14 hemos leído: para que ya no seamos niños fluctuantes, zarandeados, ahora estoy leyendo de la textual, zarandeados por las olas, es un poquito más entendible, llevados a la deriva por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres que emplean con maestría las artimañas del error. Este versículo 14 es lo que he hecho con esta introducción, una radiografía de nuestra sociedad. Y muchos cristianos evangélicos están siendo engañados hoy. ¿Podemos dar respuesta al por qué está sucediendo esto? Sí, voy a intentar darla con esta predicación. Primer punto que quiero que te sitúes en tu mente: la preservación de la unidad. ¿Y por qué Pablo está hablando tanto de unidad en Efesios? Bueno, porque en la unidad está, ¿qué? La fuerza. En la unidad está la fuerza. En la unidad está la protección contra ataques. No es lo mismo que te ataquen a ti solo o que te ataquen cuando tienes 20 personas contigo. No es lo mismo, ¿no? Entonces el atacante ve 20 personas y dice: uy, no, que voy a salir mal. No es lo mismo. En la unidad está la fuerza, en la unidad está la protección contra los ataques, en la unidad está el cuidado mutuo, en la unidad está la edificación y en la unidad está el crecimiento. Por eso Dios inspiró a Pablo para que hablara a la iglesia sobre la necesidad de unidad. Entonces Pablo, del versículo 1, que hoy no hemos leído, pero anteriormente estuvimos predicando del versículo 1 al versículo 6, Pablo está hablando por qué es necesaria la unidad. Y Pablo va a decir algo como esto: solícitos por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un solo cuerpo, fíjense en los adjetivos numerales, un solo cuerpo, un solo espíritu, como también fuisteis llamados con una misma esperanza de vuestro llamamiento, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, a través de todos y en todos. Uno. Tenemos una cosa en común, que es un Dios y Padre. Unidad. Y Dios requiere de su iglesia unidad. Pero del versículo 7 al 16, Pablo va a analizar los medios que Dios proporciona a su iglesia para que la unidad se preserve, la unidad se mantenga. Y el versículo 7 dice por qué medios la iglesia mantiene su unidad. Los dones. El versículo 7 dice: a cada uno entonces nos fue dada la gracia según la medida del don del Mesías. Y aquí eso es un poco abstracto. La Reina Valera lo vierte, y esta lo vierte un poquito abstracto. Está bien claro para los que somos de otra época, pero para quizás los más jóvenes no entienden estas cosas un poquito, estos vocablos abstractos, estas ideas abstractas. Nos fue dada la gracia según la medida del don del Mesías. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, te lo traduzco. Literalmente dice: se nos ha dado a cada uno de nosotros la gracia o el regalo mediante la generosidad de Cristo. Así es un poquito más entendible, ¿verdad? Se nos ha dado regalos o dones según la generosidad de Cristo. Pero esa generosidad, que es el punto número 2, tiene un precio. El precio de la unidad.
Y este precio se ve por el bloque de versículos del 8 al 10. Dice, por lo cual, subiendo a lo alto, tomó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué significa? Sino que también había descendido a las profundidades de la tierra. La Reina Valera dirá, a las partes más bajas de la tierra. Un texto que crea cierta controversia, vamos a explicarlo ahora. Y el que descendió es el mismo que también ascendió por arriba de todos los cielos para llenar todas las cosas. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo en el versículo 8 está haciendo alusión al Salmo 68. Si lo encuentro rápidamente... Salmo 68, que es un salmo que declara que ve a Dios como el gran guerrero. Y dice el Salmo 68, versículo 15, dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones y los diste a los hombres, incluso a los rebeldes, para habitar en medio de ellos, oh Jehová de los ejércitos. Pablo está diciendo que en Cristo, este salmo se ha cumplido. Porque en la antigüedad, los reyes que salían a la guerra y destruían a los enemigos, los sometían, pero además cogían del botín. Como se le dice en el Antiguo Testamento, los despojos. Agarraban los despojos y los reyes los repartían. Eso es lo que Pablo está diciendo que Cristo hizo. La idea de Pablo que marca aquí es la producida por el Salmo 68, que Cristo ha ganado la victoria frente a los enemigos, los cuales nos tenían cautivos. Y está hablando de Satanás. Y ahora Cristo, como vencedor, reparte los despojos de la batalla. Es una bonita metáfora, una bonita ilustración, que dice que Cristo ha ganado nuestra vida. Y Cristo, como el gran victorioso, tiene pleno derecho a regalar a sus súbditos, porque Él es el vencedor. Y ahora el versículo 9 dice, y esto de que subió, ¿qué significa? Sino que también había descendido a las profundidades de la tierra. Algunos interpretan este texto como que Cristo descendió al infierno cuando murió. Pero eso no es lo que el texto quiere decir. ¿Qué significa entonces las partes más bajas de la tierra? Pablo está haciendo un paralelo entre el versículo 9 y el versículo 10. En el versículo 9 dice que Cristo bajó a las partes más bajas de la tierra. En el versículo 10 dice que ascendió por encima de todos los cielos. Lo que está haciendo Pablo con este paralelo es describiendo lo que dijo Pablo en Filipenses 2. A ver si lo encuentro, 2:7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Eso es lo que está queriendo decir Pablo. No que Cristo descendió después de muerto y estuvo 3 días en el infierno, ahí rescatando a todas. No, Cristo no hizo eso. Porque Cristo le dijo al ladrón que estaba con él, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No dijo, hoy mismo, después de 3 días, que descienda a los infiernos, como algún credo por ahí dice, y descendió a los infiernos, y 3 días, no sé qué, y luego... No. Pablo está exaltando al vencedor. Que el vencedor, que el que tomó victoria para nosotros, se humilló a sí mismo, haciéndose siervo, haciéndose como el más bajo de todos. Que el Rey de la Gloria se vistió como el siervo que limpia los pies a las mismas personas que Él creó. Está hablando de encarnación, que el Dios trascendente se hizo hombre y descendió a donde nosotros estábamos para llevar nuestras miserias, como dice el Isaías 53. Nuestras miserias. Entonces, ese que ganó la victoria para nosotros es el que reparte el botín, haciendo alusión a ese rey del Antiguo Testamento. ¿Y qué es ese botín? Gracia. Gracia. Y ese que es el victorioso es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, como dice Pablo.
Y como cabeza de la iglesia, Él es el que dirige, el que sostiene, el que provee, el que cuida y el que mantiene la unidad por medio de los regalos que da a su misma iglesia, dones. Para que seamos nosotros, por medio del Espíritu Santo, los que edifiquemos, nos cuidemos por medio de la actuación de cada don que el Señor ha repartido a cada cristiano que hace la iglesia local. Punto número 3. Del versículo 11 al versículo 16, Pablo entonces va a hablar sobre cómo se edifica la unidad, cómo cuida Dios de la unidad. Y Dios lo hace, versículo 11, constituyendo personas que trabajen dentro de la iglesia para la edificación de los miembros. Dice, Él mismo dio a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de adiestrar a los santos. Ahora, aquí hay un problema. Algunas denominaciones interpretan este texto de una forma descontextualizada. Y usted dirá, ¿pero por qué? Bueno, porque aquí Pablo, en Efesios, según su discurso, él no está haciendo como por ejemplo en Romanos, en 1 Corintios, un detalle casi minucioso de los dones que hay. Pablo no está hablando de eso. Pablo no está diciendo, no quiere mostrar los dones de la iglesia, sino que Pablo quiere mostrar las personas que Dios ha puesto capacitadas en la iglesia para que capaciten a su vez a los hermanos que tienen dones en la iglesia. Y Pablo habla en dos grandes bloques que en teología se les ha llamado dones fundantes y dones consolidantes. ¿Qué son los dones fundantes? Apóstol, profeta y evangelista. ¿Por qué? Porque la iglesia se basa en la enseñanza de los apóstoles, como vemos en Hechos. La iglesia se basó en aquellos 12 hombres que Jesús estuvo con ellos ministrándolos, capacitándolos durante 3 años y diciéndoles cómo tenían que conducir cuando Él se fuera. Los apóstoles fueron un don entregado por Dios para fundamentar la iglesia, al igual que los profetas. Recuerden, cuando la iglesia se forma, no tenemos el canon completo. El canon completo se cerró con Apocalipsis. Pero el canon bíblico no se fundó sino hasta el siglo III, siglo IV, después de Cristo. Entonces, en esos primeros tiempos de la iglesia, solamente tenían los escritos del Antiguo Testamento. Necesitaban la revelación y la guía del Espíritu Santo, y eso venía por medio de personas a las cuales Dios capacitaba de forma especial. Pero la profecía ya no era una visión futura como en el Antiguo Testamento, sino que la profecía era traer la voluntad de Dios que ya ha sido revelada a su iglesia local, que ya estaba constituida. Por tanto, el apóstol profeta es un don que fundamenta, consolida la iglesia en las bases de fe. Y los evangelistas eran aquellos que iban, como Felipe, abriendo en otros puntos predicación e iglesias locales. Y luego están los dones consolidantes, que son maestros y pastores. Esos son los que después del trabajo apostólico, después de que la iglesia ya está funcionando, los maestros y los pastores son los que consolidan a la iglesia local. Y estos dones están en pleno funcionamiento. ¿Vale? La meta, versículo 12, adiestrar. Aquí la Reina Valera dice a fin de perfeccionar. El vocablo en griego aquí significa equipar. Y qué interesante, porque este vocablo de equipar es como, vamos a poner la imagen de te compras una nueva casa, ¿vale? Imagínatelo, y estás equipando toda la casa con los muebles, ¿no? Para que puedas vivir en ella, para que puedas estar bien y para que todo tenga su sentido y su orden, ¿no? Cada mueble tiene su función. Eso es lo que Pablo está diciendo, que los maestros, los profetas, los apóstoles, los evangelistas fueron dados para equipar a la iglesia para el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Un punto muy importante en esto. El equipamiento que los dones hacen
a los miembros de la iglesia permiten que los dones que la iglesia tiene puedan ponerse en funcionamiento y servir para los demás. Y ojo, note lo que Pablo está diciendo aquí de una forma subjetiva, que el cristiano con dones tiene que ser adiestrado. Explica eso, Raúl. Que si tú tienes un don específico, no significa que ya hagas de forma maravillosa lo que ese don debe hacer, sino que ese don debe ser filtrado y adiestrado por medio de los dones que Dios ha puesto en su iglesia como maestros y pastores. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Dicho en otras palabras, los dones necesitan ser adiestrados para su funcionamiento. Por ejemplo, un hermano de la iglesia que dice: hermanos, mire, yo creo que tengo el don de enseñanza. Perfecto, muy bien. Entonces, los líderes de la iglesia, según lo que Pablo y lo que el resto del Nuevo Testamento enseña cuando se refiere a los dones, tienen que mirar a ese hermano, observar a ese hermano, discernir si realmente Dios ha dado ese don, estoy poniendo como ejemplo el don de enseñanza, y si efectivamente los hermanos líderes de la iglesia ven, corroboran que tiene el don de la enseñanza, no lo ponen directamente a predicar y a enseñar, porque el don necesita ser perfeccionado. Y para ser perfeccionado, necesita ser adiestrado, capacitado, equipado, como dice el texto, en su sentido original. Por tanto, los dones tienen que ser puestos en funcionamiento a medida de que va habiendo capacitación en una iglesia local. ¿Para qué? Aquí dice, para la edificación del cuerpo del Mesías. Para que, versículo 13, hasta que todos lleguemos, todos, no unos cuantos, sino todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto. El texto lo que quiere decir es equilibrado. Eso es lo que significa el término perfecto, maduro, equilibrado. Y su finalidad es el versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. Aquí se contesta la pregunta que hice al principio. ¿Por qué hay cada vez más hermanos y hermanas que salen de iglesias con una doctrina sana y se van a otras congregaciones que no tienen una doctrina sana, sino que la doctrina es dudosa y no se corresponde con lo que el texto dice? Porque hay iglesias locales que no están capacitando a sus miembros, que no están capacitando los dones que Dios ha entregado a sus miembros. Y si los dones que han sido entregados por medio del Espíritu Santo a su iglesia no se están poniendo en funcionamiento, no hay unidad. Y si no hay unidad, hay un descubierto. Y el peligro puede entrar. Es por eso que el Señor ha repartido dones a su iglesia, para que una de las finalidades sea conservar la unidad. Vamos a hacer esto un poco práctico, 3 minutos o 4 minutos solamente. ¿Cómo podemos alcanzar como iglesia esta unidad de forma práctica? Primero, reconociendo los dones en la iglesia local. Y me refiero a los dones consolidantes, pastores y maestros. Es lo que Pablo dice. Pastores y maestros. ¿Por qué? Porque los pastores y maestros son los encargados por el Señor de que capaciten al resto de dones de la congregación. No que sean los más importantes, no. Quítate eso de la cabeza si lo estás pensando. El pastor, el maestro, no es el más, el que necesita las luces de una alfombra roja. No. Son siervos que el Señor ha puesto para capacitar al resto de congregación. Porque no hay dones más importantes que otros. Pablo dirá, y si la mano dice al pie, no te necesito. Ve esa incongruencia que Pablo dice para que los miembros de la congregación no digan, ay, yo quisiera ser pastor o yo quisiera ser maestro. No, si tú eres mano, eres mano. Si tú eres pie. Y tienes una función que tú solo puedes hacer dentro de la iglesia local.
porque ese don se te ha sido entregado para que lo pongas en funcionamiento. Pero los pastores y los maestros son los que Dios ha elegido para capacitar esos dones. Entonces, la congregación debe reconocer a los pastores y a los maestros. Mira lo que dice Hebreos capítulo 13. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Reconocer que ellos tienen esa función de alimentar, de guiar, de capacitar, de adiestrar, de equipar los dones de la congregación. Punto número 2. Entender que todos poseemos dones dados por Dios. Todos. No hay nadie en esta congregación que no tenga dones. Si eres cristiano, si eres cristiana renacida por Dios, tienes dones. Porque Dios lo dice en su palabra, tienes dones. La pregunta es, ¿lo sabes? Lo dice la palabra, tienes dones. ¿Pero lo sabes? Hay personas que dicen, no, yo no tengo dones, yo no tengo. Yo he escuchado, Todos tenemos dones, porque lo dice la Biblia, lo dice Dios. Versículo 7, a cada uno. ¿Qué parte de a cada uno no entendemos? Está bien claro, a cada uno nos fue dada la gracia según la medida del don de Cristo. A cada uno. Todos tenemos dones. Punto número 3. Después de reconocer a los maestros y a los líderes de la congregación, después de entender que todos tenemos dones y que los pastores y los maestros nos capacitan, el punto número 3 es ánimo y deseo de ser edificados o capacitados. De nada sirve que tenga un don y no quiera que me capaciten en ese don. ¿De qué sirve? Pues no, lo guardo. Es como, no sé quién me dijo esta semana, es como creo que fue López, el que dijo el domingo pasado que el Señor da los talentos y uno lo guarda y dice, ay Señor, pues guardé mi talento. Y el Señor le dice, no lo entendiste, tenías que, pues por lo menos lo hubieras llevado al banco a que diera intereses. O sea, muévelo. Y esto es capacitación. ¿Tienes dones? Sí, tengo dones. Capacítate en los dones que Dios te ha dado. Eso es moverlos para que los dones den fruto, para que los pongas al servicio de los demás hermanos y nos edifiquemos todos juntos. Sacerdocio universal. ¿Les suena, verdad? Esto es lo que promovió la Reforma, el sacerdocio universal. Entonces, queridos, los pastores y los maestros en una congregación tienen el rol principal de equipar a la congregación para que todos sean sacerdotes. El pastor o los ancianos o los maestros no son los que tienen la alfombra roja en la iglesia. No, ellos son siervos, líderes que capacitan a otros para que sean también líderes, dicho de una forma más contemporánea. El líder no debe decir, aquí soy yo la cabeza, aquí mando. No, el líder, de acuerdo a la voluntad de Dios, es aquel que capacita a otros líderes y no tiene miedo a ser desbancado. Hay líderes que dicen, uy, no, si capacito. A mí me hicieron esta pregunta, hermanos, cuando estaba en Guatemala, me dijeron, y me lo dijeron algunos pastores, cuando daba la clase de liderazgo eclesial. A mí me dijeron, hermanos, pero si yo capacito de igual forma que me superen, entonces me echan de la iglesia. ¿Y sabes cuál fue la respuesta? No es tu iglesia. La iglesia es de Cristo. Y si tú capacitas en una iglesia y formas otros nuevos líderes y tú ya no eres necesario en esa iglesia, Dios te pondrá en otra iglesia para que sigas capacitando. Y así, y de eso se trata. De eso se trata. De capacitar para que los dones se pongan en funcionamiento. Y cuarto punto y termino. Poner en práctica los dones. Si tienes dones que Dios te ha dado, si tienes líderes que te están liderando, capacitando, pastoreando, decide
poner en práctica tus dones. No es una decisión, es que los dones fueron entregados para que se pongan en práctica. Termino con la pregunta del principio. ¿Por qué estas personas consiguen engañar a cristianos? Sencillamente porque en algunas iglesias locales no se están aplicando estos patrones de funcionamiento, donde la meta es la unidad, la cual aportará el cuidado integral necesario, y esta unidad es cuestión de todos los cristianos. ¿Amén? Amén. Que el Señor nos bendiga en esta semana, que podamos, estas predicaciones se quedan grabadas, sería interesante que las pudiéramos estar recordando para que el Señor traiga nuevo convencimiento a nuestra vida. Pongamos en funcionamiento los dones que Dios nos ha entregado. Y una buena práctica es, esta tarde está invitado para el estudio bíblico. Amén, hermanos. Dios les bendiga.